Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a entrevistar al doctor neurocientífico Ricardo Macchioni. ¿Está bien dicho así, Ricardo? ¿Cómo estás? Eh, Eh, Perfecto. él, él es una eminencia en neurociencia, es un bioquímico chileno especializado en biomedicina, biología celular y molecular. Tiene un campo de investigación amplísimo, especialmente en lo que es el Alzheimer, y en 2021 obtuvo dos nominaciones al Premio Nobel de Medicina otorgada por los jueces del Instituto Karolinska. ¿Cómo está? Bienvenido para conversar sobre sus últimos avances e investigaciones sobre el Alzheimer, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, Néstor. Muy bien, están en un muy buen momento, trabajando a full. Todos mis alumnos dicen que trabajo el doble de cuando yo tenía 40 años. Y cumplí ayer 77 años, así que Feliz estamos en buen. año atrasado y se ve muy bien. Ojalá yo pudiera llegar así de bien a su edad. Le quería preguntar acerca de si me pudiera explicar en qué consiste el test ALS-Tau, que es un test que tengo entendido que está desarrollando usted y que ha desarrollado usted y que permite mediante una muestra de sangre detectar en forma temprana la posibilidad de desarrollar Alzheimer. Muy bien, usted lo ha dicho muy claramente de forma temprana. Esa ha sido la búsqueda de muchos años. Y le voy a contar un poco en qué consiste el test. Es una muestra de sangre. Es un test no invasivo, en primer lugar, porque otro test que yo desarrollé hace unos 20 años atrás se basa en una función lumbar, que es invasivo, y es un test muy preciso, muy valioso, pero es invasivo. Y la idea fue siempre generar un test no invasivo, y en una muestra de sangre encontramos, basado en un descubrimiento nuestro en el laboratorio, de que en la plaqueta de la sangre, dice, una célula de la sangre, así como están los glóbulos rojos, hay plaquetas. Las plaquetas tienen que ver con la coagulación sanguínea, entre otras cosas. Pero dentro de la plaqueta encontramos que estaba esta proteína cerebral que yo descubrí ya hace unos 40 años atrás, que se llama Tau. Y esta proteína Tau tiene cierta capacidad de autoagregarse en forma patológica. Eso no es normal, es patológico. Y el autoagregarse puede llevar a enfermedades como el Alzheimer y otras. Las taupatías, enfermedades de la tau, por ejemplo, no tienen nada que ver con el Alzheimer, pero también se deben a esta agregación. Entonces, en la plaqueta de la sangre, lo que ocurre es que si usted logra obtener la proteína soluble de la plaqueta de la sangre, esa proteína es exactamente igual que lo que está ocurriendo en la neurona, basado en una serie de evidencias anteriores por correlación con neuropsicología, con la resonancia magnética nuclear, etcétera. Podemos afirmar, ¿no es cierto?, que lo que estamos viendo dentro de la plaqueta es lo mismo que está ocurriendo a nivel neuronal. Por lo tanto, si encontramos alguna alteración patológica en la plaqueta, del tipo de la que yo le cuento, es una agregación. La agregación significa que esta tal forma polímero, ¿cierto?, forma ciertos agregados. Ya, eso es lo que está ocurriendo en el cerebro. Por lo tanto, nos da una indicación que algo patológico está ocurriendo en el cerebro de ese paciente. Si es que el nivel de agregación fuera considerable, ¿no es cierto?, basado en este test. Y por eso el test es cuantitativo. Uno le da valores, ¿no es cierto? Y se pasa de cierto valor de 1.2, uno empieza a preocuparse y le dice al paciente que en el fondo no es nada grave, simplemente algo está ocurriendo y que podemos controlar, ¿no es cierto? Se sabe que el 40% de los factores de riesgo que pueden llevar a estas alteraciones patológicas son controlables, ¿cierto? Son modificables por el ser humano. Y por lo tanto le estamos dando una información valiosísima al paciente en cuanto a intervenir con medidas preventivas fundamentalmente. Medidas preventivas. En ese, Para, y esas claro, medidas preventivas permiten controlar los 12 factores de riesgo ya detectados y publicados no solamente por nuestro grupo, sino que recién apareció en la revista Lancet, que es una de las top en el área de la medicina, publicado cuáles son estos factores de riesgo.
Cuéntame. En ese sentido, antes de hablar de los 12 factores de riesgo, quería preguntarle cómo podemos apoyar, cómo se puede apoyar el diagnóstico temprano de la enfermedad. ¿Qué señales o qué me puede ayudar a mí como paciente a entender que, ¿sabes qué? Tengo que tener una alerta y me voy a hacer este examen que me pueda ayudar a tener un diagnóstico temprano del Alzheimer. Claro, cualquier sospecha de factores de riesgo, en primer lugar, genético, ¿no es cierto? Puede haber dentro de los antecedentes familiares de que alguien en la familia tuvo la enfermedad de Alzheimer o está teniendo algún tipo de trastorno similar al Alzheimer, o que la propia persona está experimentando cambios en su personalidad, cambios, ¿no es cierto?, en la capacidad cognitiva de memorizar cosas, en la capacidad de aprender, de lectura, etcétera. Todo eso va a llevar a la persona a preocuparse, ¿no es cierto? Y eso la llamamos queja de memoria, queja. Pero es simplemente una queja, simplemente. Yo estoy diciendo que esto no ocurre. Y eso es una alerta como para poder hacerse el test, y el test le va a indicar, ¿no es cierto?, si está dentro del rango normal, que su cerebro está absolutamente normal, no hay nada patológico, o le puede indicar lo que yo le acabo de contar, que están ocurriendo ciertas alteraciones que detectamos nosotros en esta muestra de sangre. Eso. Y si eso ocurre, bendito sea, o sea, es una información valiosísima para que la persona, con la ayuda de su médico tratante, busque un camino preventivo. De una vez por todas hay que entrar a la medicina preventiva para frenar enfermedades que pueden llegar a ser crónicas, como las enfermedades metabólicas, el cáncer, la diabetes, etcétera, etcétera, y la enfermedad de Alzheimer. Si actuamos de forma preventiva, vamos a poder, ¿no es cierto?, frenar o enlentecer el desarrollo de una enfermedad si que esto ocurre. En este sentido, estos 12, si pudiéramos hablar de los 12 factores ahora, y pudiéramos desarrollarlos, quizás no todos, pero tal vez mencionar algunos y desarrollar tal vez los que sean más novedosos, los 3 más novedosos o los 4 más novedosos, si es que un número así. Pero dentro de los factores de riesgo están, en primer lugar, una nutrición inadecuada. Si la nutrición no es la nutrición más adecuada, eso puede llevar a alteraciones metabólicas que van finalmente a llevar al Alzheimer. Acuérdense que el Alzheimer es una enfermedad que tiene un origen metabólico. Una de las causas del Alzheimer son disfunciones de regulaciones metabólicas. Entonces, por el lado de la nutrición, preocuparse también del entrenamiento intelectual, de la educación. Se ha visto que la gente que tiene menor nivel de educación tiene más riesgo de hacer la enfermedad de Alzheimer. Persona que tiene mayor nivel de educación y que lee constantemente, que está muy informada, y que hace trabajo intelectual a diario, es una persona que genera una reserva cognitiva. Y si hay cualquier tipo de alteración patológica, la va a controlar bien porque tiene una reserva. O sea, puede tener una pérdida y la va a compensar con esa reserva. Entonces, desde ese punto de vista, la educación es algo muy importante. También el tener cuidado, por ejemplo, de ciertos tóxicos como el tabaco, es un elemento que definitivamente es un riesgo importante para una enfermedad como el Alzheimer. En general son estilos de vida, mantener ciertos estilos de vida saludables que impliquen bajo consumo de drogas o no consumo de drogas del todo, cuidar ciertos medicamentos, el tabaco, también, ¿no es cierto?, como un elemento tóxico al organismo. Por otro lado, enfermedades como la diabetes también hacen que la persona sea propensa a la enfermedad de Alzheimer. Es decir, hay una serie de factores de riesgo que se pueden controlar, ¿no es cierto? En la medida que los tengamos controlados, vamos a frenar la posibilidad de hacer una enfermedad como el Alzheimer. La vida social, por ejemplo, es muy importante. Personas que viven muy aisladas, poco empáticas, tienen mayor tendencia a hacer Alzheimer que la persona que tiene una vida social muy activa. O sea, es un factor que previene contra una enfermedad de Alzheimer. También es una enfermedad, por lo que usted me dice, al parecer,
y corríjame si me equivoco, que castiga mucho entonces o cierto nivel social o cierto nivel socioeconómico, porque tener acceso a la educación, tener una buena nutrición, tener, digamos, ciertos hábitos que nos hagan bien al cuerpo, al organismo, eh, ocurre cuando hay ingresos más o menos estables o elevados en Chile, y con la diferencia e inequidad social, al parecer el Alzheimer estaría más presente en personas que no tienen acceso justamente a ese tipo de nivel de vida, ¿no? Hay estudios epidemiológicos que relacionen con el estatus social de la persona, pero evidentemente lo que tú dices es cierto, en el sentido de que eso ya obedece al tema de políticas públicas. Entramos a la arena de las políticas públicas para controlar una enfermedad como esta y trabajar duro hacia el tema de la prevención. Y eso es igual para personas de mayor nivel socioeconómico, para pobres y para ricos. De hecho, nosotros estamos trabajando en grupos más vulnerables, en poblaciones, ¿no es cierto?, de Santiago, en ese sentido, ayudándolos también con conferencias, con educación, en temas de salud, para prevenir enfermedades como el Alzheimer. O sea, hay que hacer un trabajo duro a ese nivel, y yo creo que en el futuro las políticas públicas debieran estar orientadas en esa dirección, porque es una pandemia. El Alzheimer no es algo menor. Y nuestro grupo de investigación trabaja duro en lo que se llama aplanar la curva, porque la curva de crecimiento del Alzheimer es exponencial. Cada 20 años aumenta al doble. Y en este momento estamos en Chile en cerca de 350.000 pacientes, y podemos llegar de aquí al año 2030 fácilmente bordeando los 500.000, medio millón de personas. Uy, Y si a eso, y si a eso lo multiplicas por 5, que es el entorno familiar, ¿cuánto es? En fondo, 500.000 multiplicado por 5, 2,5 millones de personas en Chile estarían sufriendo el impacto del Alzheimer. El paciente van a ser 500.000, pero sumado al entorno familiar y el cuidador. El cuidador es un hombre que está absolutamente ¿no es cierto?, desprovisto de toda ayuda. No hay ninguna política pública, no hay leyes que lo favorezcan, no hay financiamiento, ¿no es cierto?, por su trabajo como cuidador. Por ejemplo, se enferma la mamá de Alzheimer y la hija, que es médico o es abogado, tiene que dejar su trabajo, dejar el trabajo, porque el cuidador es full time todo el día y toda la noche. Entonces, eso tiene impacto económico alto. Y en ese sentido, el costo económico para los países es enorme. En Chile no hay cálculos exactos, pero yo te puedo decir en Estados Unidos, el cálculo reciente es que si se lograra obtener un marcador como el nuestro, de detección temprana del Alzheimer, Estados Unidos ahorraría 7,9 trillones de dólares. ¿Sabes lo wow, que son trillones? sí. Ah, el tener un marcador. Por eso la importancia de la detección temprana. El año pasado usted creo que participó en un seminario llamado Los Colores del Alzheimer, justamente orientado a los cuidadores de los pacientes en esta enfermedad. Eh, Sí. Además de lo que ya añadimos, ¿qué otras necesidades pueden necesitar justamente este grupo de cuidadores, este grupo tan esencial y que ha sido invisibilizado de alguna manera en las políticas públicas? Está totalmente invisibilizado, y necesitan algún tipo de apoyo a la tarea. Habría que buscar ahí, ¿no es cierto?, algún mecanismo económico de compensarlo. Es lo que pasa con la dueña de casa, es lo mismo, es un trabajo full time, pero que no tiene remuneración, no tiene reconocimiento. O sea, hay que de alguna manera generar los mecanismos legales, yo no soy experto en eso, como para poder proteger a esa gente. Que muchas veces el cuidador se enferma tanto o peor y fallecen antes que el enfermo de sangre. Eso es lo peor, que Hay fallece un el tema, cuidador antes. hay un tema de salud mental además, del cuidador. Claro, porque el nivel de estrés es altísimo. Soportando un nivel de estrés de forma continua, un estrés crónico, no es fácil de sobrellevar. De eso yo creo que tiene que ser atención de los sistemas de salud pública, en una enfermedad que es de este grado invasiva, ¿no es cierto?, y que va creciendo y creciendo.
Sobre el test ALS-Tau, que es un test muy innovador y que creo que ya, si corrígeme si me equivoco, ha sido testeado, está disponible desde hace 6 meses, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿usted me podría decir y comentar algunos resultados o tendencias que arrojaría el uso de este test en estos últimos 6 meses entre pacientes chilenos? Claro, el test, mire, fue probado a través de 5 ensayos clínicos, no solo en Chile, en Estados Unidos y en Europa, antes de poder lanzarse de forma absolutamente responsable. En el Hospital de la Fuerza Aérea se está haciendo, y en 6 meses de experiencia, porque esto empezó en junio, tenemos alrededor de 396 tests que se han hecho hasta el día de hoy, y un número bastante significativo. Y de esos 396, 8,5% de los test han mostrado resultados que van más allá del punto de corte. Bajo 1,2 se considera normal, que no hay ninguna patología en cuestión, pero sobre 1,2 es ya una cierta voz de preocupación de poder investigar un poco más y hacer otros estudios clínicos, ¿no es cierto?, para ese paciente, y someterlo inmediatamente a lo que se llama terapia preventiva, es decir, y hay una serie de medidas para eso, muchísimas, desde la estimulación cognitiva, cambios de estilos de vida, como el ejercicio, por ejemplo, es muy importante, vía social activa, como te decía recién, y otras medidas que no solamente son de estilos de vida, como la terapia hiperbárica. La medicina hiperbárica ha mostrado tener efectos positivos en pacientes que están con un Alzheimer inicial en cuanto a frenar su avance. Entonces, hay medidas en cuanto a cambios de estilo de vida por una parte, y por otro lado, ciertos dispositivos médicos y terapias como la terapia hiperbárica, la estimulación cognitiva y otras que ayudan al paciente a frenar el avance de la enfermedad cuando ya está diagnosticado, pero cuando no está diagnosticado es importante en la prevención. Hay otro tema que creo que es súper importante abordarlo con usted, doctor. Es que también siempre, como acabo de presentarlo, siempre se trasciende que usted está nominado, o bueno, desde hace un tiempo está nominado al Nobel de Medicina. ¿Me podría explicar bien, o con peras y manzanas para alguien como yo, por qué teoría o descubrimiento sería este honor de estar con nominación al Nobel de Medicina? Ya el Nobel de Medicina se logra porque ciertas personas que son consultadas por la Academia Nobel dan su opinión y nominan, ¿cierto? Solamente esas personas pueden nominar. O sea, las instituciones en Chile o en Latinoamérica que quieran hacer una nominación no lo pueden hacer, salvo este grupo de personas que son normalmente otros premios Nobel, gente que han tenido el Nobel anterior. El año pasado, y seguramente este año también, pues estamos en la época en que se renomina para el premio Nobel, la nominación versada fundamentalmente por nuestra teoría de la neuroinmunomodulación, que esto consiste en lo siguiente: durante muchos años se pensó que el Alzheimer se debía fundamentalmente a cambios a nivel de lo que llaman proteína amiloide, la producción de un péptido amiloide que forma ciertos agregados extracelulares sobre la neurona, y que eso a la larga producía, ¿no es cierto?, alteraciones a nivel del interior de la neurona y luego la enfermedad de Alzheimer. Luego, esa teoría cayó en descrédito por una serie de razones, porque tenía muy poca correlación con la química. Y el gran salto conceptual en eso fue el paradigma nuestro de pensar que el Alzheimer sería procesos inflamatorios en el cerebro debido a lo que son señales de daño. Hay cierto tipo de señales que afectan la función cerebral externa o interna, ¿cierto? Y que a la larga van a hacer que el sistema inmunológico del cerebro, la microglía se llama, el tipo de célula, va a liberar ciertos factores proinflamatorios, y esos factores inflamatorios van a ser los que desencadenen finalmente
las alteraciones en la neurona que llevan a la muerte neuronal y finalmente la pérdida progresiva de poblaciones de neuronas en diferentes áreas del cerebro, especialmente en el área cognitiva, que es el hipocampo. Entonces, el haber planteado esa teoría significó un cambio de paradigma importante en entender cuáles son las causas de la enfermedad de Alzheimer. Y eso, evidentemente, que es lo que llaman los americanos un breakthrough, un avance conceptual importante en la ciencia. No solamente un descubrimiento en el laboratorio, sino que más bien una cosa más abarcadora, conceptual, que derivó de muchas de nuestras investigaciones, por supuesto. Y en este sentido, en 50 años de carrera como científico, como investigador, ¿cuáles han sido, cree usted, los principales obstáculos que ha debido superar justamente para llegar a este nivel de conocimiento en el estudio de esta enfermedad? Bueno, yo trabajé un tiempo en Estados Unidos, hicimos el descubrimiento de la proteína Tau, luego de entender que la proteína Tau estaba relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Acuérdate que yo comencé en los años 70, 74, 75, y que no se sabía nada de la enfermedad de Alzheimer, muy poca investigación. Y en ese entonces logramos algunos hallazgos importantes que fueron seguidos por años de investigación en Estados Unidos y luego en Chile. Y al llegar a Chile, yo me vine por razones bien claras, es decir, yo quería de alguna manera contribuir al fortalecimiento de la ciencia en Chile, pero evidentemente que la disponibilidad de recursos para llevar a cabo todas nuestras ideas y nuestros proyectos ha sido extremadamente limitada, el acceder a esos recursos y de hecho proyectos, ¿no es cierto?, que no han encontrado financiamiento en Chile, no logramos en algunos casos obtener financiamiento en las agencias de mayor rigurosidad del mundo en Estados Unidos. Entonces, todo eso crea un grado de dificultad. Cuando tú tienes ciertos proyectos, ciertas ideas para llevar a cabo, y no las puedes llevar a cabo todas, sino tienes que priorizar uno, hago esto y no lo otro, ¿me entiendes? Y eso es una limitante importante para el nivel de avance que podíamos haber logrado habiendo tenido ya mayor cantidad de recursos. Eh, ha sido no diría una lucha, sino que el sobrepasar dificultades, pero eso también de alguna manera templa el alma y hace que uno se desarrolle en mejor forma espiritualmente para poder estar preparado, ¿no es cierto?, para lo que estamos haciendo ahora, que es en el fondo perseguir una meta, un objetivo importante. Y ese objetivo importante es aplanar la curva, o sea, bajar la casuística de Alzheimer con el tema de la prevención. Estamos trabajando duro en eso. Desde ese punto de vista, con todo el esfuerzo que ha hecho usted en este medio siglo, que por lo demás nada que ver, pero son los mismos años que cumple El Padrino este año, una de mis películas favoritas, y espero, ojalá, seguir recordándola a pesar del paso del tiempo y no olvidarme nunca de esa gran película. Entre paréntesis, solo hago el comentario porque soy cinéfilo, doctor, y sé que usted también, por eso era el comentario. Quería preguntarle, en estos 50 años de investigación y en el paso en que usted está ahora, en esta llanura, en este lugar, ¿podríamos decir que Chile es un lugar, o los investigadores chilenos, o esta investigación chilena es un hito de punta, es una vanguardia en la investigación de la lucha contra el Alzheimer? Bueno, no hay mucha investigación en Chile sobre el Alzheimer. Fundamentalmente hay grupos clínicos, ¿no es cierto?, que han hecho un trabajo notable en la investigación, el sujeto, el paciente, investigación clínica de Alzheimer. El enfoque nuestro ha sido medicina traduccional, desde lo más básico hasta la investigación clínica. Y eso ha permitido posicionar bien a Chile en el exterior. De hecho, el tema del Alzheimer, para que esté en la palestra de un premio Nobel, es porque ha sido considerado relevante, ¿no es cierto? Y eso, sin duda, que posiciona al país de una manera muy privilegiada, sin lugar a dudas. Lo que yo destaco es la cantidad de jóvenes, gente muy joven, talentosísima,
no talentosos, sino que talentosísimas, que con interés en investigación de este tipo, que trabajan en investigación de Alzheimer. Algunos de ellos en forma independiente presentan proyectos, no tienen financiamiento, y eso produce mucho desánimo. La cantidad de jóvenes que se han ido del país y yo he conocido, ¿no es cierto?, como brillante, es impresionante, y eso no puede seguir ocurriendo. Desde el punto de vista, proyectándonos, viendo el presente y el futuro de Chile, y para ir concluyendo, ¿qué desafío, ya lo comentamos, pero qué desafío podríamos ver en materia de salud pública justamente relacionados con esta enfermedad que tendríamos que asumir justamente para aplanar la curva? La prevención es una de ellas, ¿no? Sí. Yo pienso que hay que generar políticas públicas bien integradas, ¿no es cierto?, que integren mayor investigación en enfermedades como el Alzheimer, y no solamente el Alzheimer, sino que enfermedades neurodegenerativas en general que tienen todas un origen común, que vayan por un lado por el lado de la prevención, pero también por el lado de generar cuadros clínicos, ¿no es cierto?, en los hospitales, equipos de trabajo que integren científicos y también investigadores clínicos, que es la forma en que se hace la investigación en los países más desarrollados. Los grandes avances, yo trabajé 15 años en Estados Unidos, en que uno está involucrado en la investigación clínica en el hospital, pero por otro lado tiene un laboratorio de investigación básica y va acoplando esos conocimientos. Yo creo que formar equipos es importante y generar quizás un gran centro de investigación sobre Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas. Así como hay varios centros de excelencia en Chile, podría haber un centro perfectamente bien en esta área, porque es un área que tiene desarrollos a nivel mundial, reconocimiento a nivel mundial, y amerita, ¿no es cierto?, el poder generar de ahí un gran centro de investigación. Ojalá podamos concretar esa expectativa, ojalá podamos concretar y sería genial porque la cifra de personas es muy alta y es una enfermedad muy dañina, especialmente para el núcleo familiar y de cuidadores como usted lo acaba de mencionar. Doctor Macchioni, le quiero agradecer sinceramente esta conversación y darse el tiempo de conversar acerca del test ALS-Tau, que creo que es una innovación muy interesante que tenemos que conocer y especialmente tenemos que, ojalá, poner en práctica para detectar tempranamente esta enfermedad. Bueno, el proyecto nuestro es expandir esto a todo Chile a la brevedad. Estamos tratando de obtener los recursos para que con eso podamos lograr que la gente en Punta Arenas, en Coyhaique es mi tierra, entre paréntesis, y en el norte, en Arica, esté el test disponible, ¿no es cierto?, de forma inmediata para que la gente pueda hacerse. Ese sería nuestro gran objetivo. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, por tu invitación, por el tiempo que se han tomado para que yo les muestre un poco lo que significa este marcador, importancia para la salud, etcétera, y los felicito por su programa de la red. Sí, nada, muchas gracias y estamos en contacto. Muy amable. Estamos en contacto, hasta luego.